¿Alguna vez te has preguntado si es correcto usar la ropa de alguien que ya ha fallecido? Puede parecer un acto inocente o incluso un homenaje, pero en el plano espiritual, esta acción puede tener implicaciones más profundas de las que imaginamos. En Deuteronomio 7:26, Dios advierte: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Este pasaje revela una verdad clave. Algunos objetos pueden cargar consigo una influencia espiritual que afecta nuestro entorno y nuestra alma. Hoy veremos cómo el uso de prendas pertenecientes a los muertos puede abrir puertas que Dios nunca quiso que cruzáramos. Te mostraremos cómo discernir el impacto espiritual de estas decisiones cotidianas, revelando lo que la Biblia dice sobre la herencia material ligada a la muerte. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Algunas prendas parecen inofensivas. Un abrigo colgado en el armario, un vestido que alguien amó en vida, un par de zapatos que aún conservan la forma del pie que los usó. Pero detrás de cada prenda puede haber una historia no contada, una huella invisible, una carga espiritual que no fue limpiada. Muchas personas conservan la ropa de sus seres queridos fallecidos como forma de honrar su memoria, o incluso la usan sin pensarlo dos veces. Pero, ¿y si te dijera que no toda herencia es bendición? ¿Y si el alma que partió dejó algo más que recuerdos? En la Biblia los objetos materiales nunca fueron meros elementos sin valor. Desde los utensilios del tabernáculo hasta los mantos de los profetas, todo lo que tocaba lo sagrado o lo profano quedaba impregnado de una dimensión espiritual. La historia de Eliseo es un claro ejemplo de cómo incluso una prenda puede portar una unción. En 2 Reyes 2, 13 a 14, después de que Elías fue llevado al cielo, Eliseo tomó su manto y con él dividió las aguas del Jordán. Esa acción no fue simbólica. El poder espiritual que reposaba sobre Elías fue transferido a través de un manto. Si un objeto podía cargar bendición, también podía contener carga negativa. El error comienza cuando creemos que solo las acciones tienen implicaciones espirituales y olvidamos que los objetos que nos rodean también pueden ser canales de influencia. No se trata de superstición ni de miedo irracional, sino de una comprensión bíblica de lo que es la transferencia espiritual. En Hechos 19, 11 a 12 leemos que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, al grado de que incluso los pañuelos y delantales que había tocado eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malignos salían. Este pasaje poderoso demuestra que el contacto físico con objetos puede provocar un impacto directo en el ámbito espiritual, para bien o para mal. Ahora imagina qué podría estar ocurriendo si usas ropa que perteneció a alguien que murió en medio de sufrimiento, angustia, rencor o incluso con asuntos no resueltos en su vida espiritual. Lo que esa persona no sanó, lo que no liberó, lo que no confesó, puede quedar impregnado en su entorno y su ropa es parte íntima de ese entorno. No es raro escuchar testimonios de personas que, tras usar una prenda de un difunto, comenzaron a sentir tristeza inexplicable, pesadillas recurrentes o sensaciones de opresión. No es coincidencia, es una transferencia. En muchas culturas antiguas, incluso aquellas mencionadas en la Biblia, la ropa de los muertos era separada, quemada o enterrada con ellos. No por rituales vacíos, sino por un entendimiento espiritual que reconocía que no todo debe ser traspasado. En Josué 7, la historia de Acán nos muestra cómo
El guardar objetos malditos puede traer consecuencias desastrosas. Acán tomó un manto babilónico prohibido, entre otras cosas, y lo escondió en su tienda. Lo hizo en secreto, pero Dios lo vio. A causa de su desobediencia, todo el pueblo de Israel sufrió derrota. Josué 7:13 dice: santifícate, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros. Lo que Acán pensó que era solo ropa y tesoro, en realidad era una puerta abierta a la maldición. Cuando usamos una prenda de alguien que ya ha partido, estamos invitando, quizás sin saberlo, una parte de esa persona a nuestra vida presente. El alma ya no está, pero su energía, sus emociones o sus cargas pues, pueden quedar impregnadas en aquello que tocó intensamente, especialmente en algo tan cercano al cuerpo como la ropa. Cada prenda absorbió lágrimas, risas, miedos, pensamientos, y si la persona no vivía una vida consagrada a Dios, ¿qué huella crees que dejó? No se trata de demonizar el recuerdo, sino de aprender a separar lo emocional de lo espiritual. Muchos guardan la ropa del difunto como una forma de no dejarlo ir, pero Dios no nos llamó a aferrarnos a lo que ya no pertenece a este tiempo. En Eclesiastés 3:6 se nos dice que hay un tiempo de buscar y un tiempo de perder, un tiempo de guardar y un tiempo de desechar. La ropa del difunto puede estar en esa categoría que ya no debe acompañarnos. Lo que fue bendición para él puede no serlo para ti. Y si fue carga, ¿por qué traerla contigo? En mis años de consejería espiritual he escuchado casos donde personas experimentaban opresión, depresión o una sensación constante de tristeza sin explicación, hasta que el Espíritu Santo les reveló que todo comenzó cuando aceptaron usar o conservar prendas de un ser querido fallecido. Uno de esos casos fue el de una joven que tras perder a su abuela comenzó a usar sus abrigos y suéteres como un acto de amor y memoria. Al poco tiempo comenzó a tener insomnio, pesadillas y ataques de pánico. Médicamente no había razón. Fue durante una sesión de oración que Dios reveló que debía soltar esa ropa. Lo hizo, la entregó a Dios y fue libre. Su rostro volvió a tener paz. El problema no es el cariño, es el apego espiritual que se forma. Y ese apego impide que avancemos. Dios es un Dios de vida y renovación. Él no desea que vivamos anclados al pasado. Filipenses 3:13-14 nos anima con estas palabras: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Usar la ropa de un difunto puede ser una forma inconsciente de quedarnos atados a un pasado que ya no nos pertenece, a una historia que ya cumplió su curso. Incluso en el Antiguo Testamento, cuando alguien era declarado impuro por causa de la muerte, tenía que someterse a un proceso de purificación. Números 19, 11-12 declara: el que tocare cadáver de cualquier persona será impuro 7 días. Al tercer día se purificará con agua y al séptimo día será limpio. Este principio espiritual también puede aplicarse a los objetos cercanos al fallecido. Aunque hoy no vivamos bajo la ley mosaica, el principio de santificación sigue vigente. Dios nos llama a cuidar nuestra vida espiritual con responsabilidad. Algunos preguntarán: ¿y si la persona fallecida era creyente? ¿Y si vivió una vida de fe? Incluso en esos casos hay que orar, porque no estamos hablando solo del alma de quien partió, sino de nuestra necesidad de cerrar ciclos correctamente. Dios nos enseña que cada etapa tiene su tiempo y su propósito. Aferrarnos a lo que fue, por muy santo que parezca, puede ser una trampa disfrazada de amor. Cuando el profeta Samuel murió, Saúl buscó su espíritu por medio de una divina. Lo hizo porque no quería soltar, porque aún necesitaba respuestas.
Pero Dios no aprobó esa decisión. La conexión con los muertos, directa o indirectamente, no es parte del diseño de Dios para nuestras vidas, ¿no? Y usar su ropa es una forma sutil de mantener esa conexión. No lo decimos por temor, sino por sabiduría espiritual. El enemigo es astuto. Siempre buscará puertas abiertas por donde entrar. Y los objetos sin discernimiento pueden ser una de ellas. Efesios 4:27 nos exhorta: ni deis lugar al diablo. Cuando traemos a nuestra vida objetos que pertenecieron a otros tiempos, sin consagrarlos, sin orar, sin preguntar al Espíritu Santo, corremos el riesgo de invitar conflictos espirituales innecesarios. El plan de Dios es libertad. Él quiere que vivas sin cargas ajenas, sin ataduras invisibles, sin pesos emocionales disfrazados de recuerdo. Su voluntad es que camine ligero, enfocado, lleno de vida. Isaías 43:18-19 nos recuerda: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. ¿Y cómo hará Dios algo nuevo si seguimos aferrados a lo viejo? No es pecado recordar, pero sí puede serlo el no dejar ir cuando Dios ya cerró una puerta. Hay cosas que se honran con palabras, con obras, con oración, no con objetos. La verdadera honra no está en lo que conservamos, sino en cómo vivimos. Jesús dijo en Mateo 8:22: deja que los muertos entierren a sus muertos. Una frase fuerte, pero con una enseñanza poderosa. Cuando es tiempo de avanzar, no podemos seguir cargando lo que ya fue. Lo que estás llamado a heredar no son ropas ni objetos, sino el legado espiritual. Si la persona que partió dejó huellas de fe, de oración, de servicio a Dios, eso sí debe continuar. Pero no necesitas su abrigo para vivir esa fe. No necesitas su camisa para recordar su entrega. Necesitas tu propia conexión con Dios. Necesitas vestirte tú mismo de la armadura espiritual. Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Esa es la única ropa que realmente necesitas. Al comenzar este camino de discernimiento, muchas personas sienten resistencia interna, porque el alma se aferra a lo que ama. Pero Dios quiere enseñarte a soltar, a cerrar con honra y avanzar con fe. No temas dejar ir la ropa de alguien que amaste. Su recuerdo no está en una tela, está en tu corazón. Su influencia no depende de una prenda, sino de lo que aprendiste de su vida. Y lo que viene para ti es mayor, porque cuando sueltas, Dios llena tus manos vacías con algo nuevo, algo tuyo, algo destinado solo para ti. La ropa del difunto puede parecer un acto de amor, pero si no es guiado por el Espíritu, puede convertirse en una carga. Dios quiere liberarte. Y este es apenas el comienzo de lo que necesitas saber, porque aún hay mucho más que entender sobre las implicaciones espirituales de los objetos, el diseño divino sobre lo sagrado y los ciclos que deben cerrarse para abrir nuevas puertas. Desde las primeras páginas de la Biblia, Dios establece una distinción clara y firme entre lo consagrado y lo profano, entre lo que puede ser traído al campamento de su pueblo y lo que debe ser apartado o destruido. Esta no es una instrucción opcional ni un detalle cultural limitado al Antiguo Testamento. Es un principio eterno que revela la naturaleza santa de Dios y su deseo de protegernos de toda contaminación espiritual. La ropa de una persona fallecida, aunque pueda parecer inocente o sentimentalmente valiosa, entra directamente en esta categoría cuando no ha sido santificada por Dios ni tratada con discernimiento espiritual. El error de muchos no radica en su intención, sino en su falta de comprensión sobre cómo actúa lo invisible en lo visible. Cuando Dios instruyó al pueblo de Israel en el desierto, lo hizo con detalle meticuloso.
Nada quedaba librado al azar. Los utensilios del tabernáculo, los objetos personales de los sacerdotes, incluso sus vestiduras, debían ser confeccionados y tratados conforme a normas estrictas, porque todo lo que tenía contacto con lo sagrado debía permanecer santo. En Éxodo 28:2, Dios ordena: harás vestiduras sagradas para Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y en Levítico 6:11 encontramos que el sacerdote debía quitarse sus ropas santas antes de salir del lugar santo, indicando que incluso el movimiento de una prenda de un ámbito espiritual a uno común debía seguir un orden divino. Esto nos revela que la ropa no era vista como un mero adorno, sino como un recipiente que podía contener, portar y transferir una dimensión espiritual. Cuando una vida termina, la historia que esa ropa absorbió no desaparece simplemente, permanece. Esta es la razón por la cual Dios instruyó en múltiples ocasiones a destruir ciertos objetos, incluso aquellos de gran valor material, si estaban contaminados espiritualmente. En Deuteronomio 7:25 a 26 dice con claridad: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas, ni lo tomarás para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema como ella. La advertencia no se limita a ídolos. El principio subyacente es que lo que ha sido contaminado por la muerte, por el pecado o por prácticas contrarias a la voluntad de Dios, no debe ser llevado al hogar, porque se convierte en anatema. Y si eso es cierto con imágenes o metales, cuánto más con la ropa que ha estado en contacto directo con el cuerpo y el espíritu de una persona. El sistema levítico estaba impregnado de enseñanzas espirituales sobre el contacto con la muerte. En Números 19 se establece una orden detallada para la purificación de aquellos que han tocado un cadáver. Número 19, 11 lo afirma: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Esto no era solo una cuestión de higiene, era una declaración espiritual. El contacto con la muerte conllevaba una impureza que debía ser limpiada mediante un proceso específico. El que no lo hiciera traía juicio sobre sí. Y aunque Cristo vino a cumplir la ley y a ofrecer un camino superior, no abolió los principios espirituales que ella revelaba. Él mismo dijo en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El mensaje sigue vigente. Lo muerto contamina, no porque el cuerpo en sí sea impuro, sino porque la muerte es la manifestación visible de la separación entre el hombre y Dios, introducida por el pecado. A lo largo de las Escrituras, Dios advierte sobre las consecuencias de no diferenciar entre lo santo y lo común. En Ezequiel 22:26, Él reprende a los sacerdotes por haber fallado en esta responsabilidad. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis cosas santas. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Esta indiferencia espiritual, este descuido a lo que parece pequeño, es lo que abre puertas a la contaminación. Cuando se toma la ropa de un fallecido sin orar, sin discernir, sin consultar a Dios, se está replicando esa misma actitud. No distinguir entre lo que fue apartado y lo que puede usarse sin consecuencias. El diseño de Dios no solo es sabio, sino protector. Cuando Él ordena separar lo sagrado, no lo hace por capricho, sino porque conoce las consecuencias espirituales que pueden afectarnos si cruzamos límites que Él mismo estableció. En Levítico
10, 1 a 2. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño delante de Dios, algo que él no les había ordenado. El texto dice que salió fuego de delante de Jehová y los consumió. Lo que parecía un detalle menor, ofrecer fuego con una fórmula distinta, fue tomado como una grave transgresión. Dios es santo y lo que nos rodea, si no es examinado con reverencia, puede ser el canal de una ruptura con su presencia. Así como no se podía llevar a casa el oro de los pueblos paganos, tampoco se debía guardar las vestiduras de los condenados. En Josué 7, cuando Acán ocultó un manto babilónico entre sus pertenencias, lo hizo porque lo vio atractivo, pero esa atracción le costó la vida. El manto había sido declarado anatema. No era el material lo que lo hacía peligroso, sino el decreto espiritual que pesaba sobre él. Y Dios no permitió que ese objeto permaneciera oculto. El juicio vino sobre todo Israel hasta que el manto fue expuesto y eliminado. Lo que traemos a nuestra casa importa. Lo que llevamos sobre nuestro cuerpo también. Dios se toma muy en serio lo que cubre a su pueblo. En Zacarías 3, el profeta tiene una visión del sumo sacerdote Josué, quien estaba vestido con ropas viles. El ángel de Jehová le ordena: quita esas ropas sucias. Y luego dice: he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Aquí vemos que el tipo de vestidura simboliza una realidad espiritual. La ropa inmunda representa pecado y opresión, peso. La ropa limpia representa restauración, justificación, redención. Si Dios cambia nuestras ropas como símbolo de una obra espiritual interna, ¿qué sucede cuando tomamos sobre nosotros ropas que no nos fueron destinadas por Él? Cristo mismo, al hablar sobre la pureza, explicó que lo externo puede reflejar lo interno. En Mateo 23, 27, reprendió a los fariseos, comparándolos con sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. No estaba hablando de ropa, pero el principio es el mismo. Lo que parece limpio a los ojos humanos puede estar profundamente contaminado a los ojos de Dios. Y esto es exactamente lo que ocurre cuando nos ponemos una prenda que perteneció a alguien que ya ha muerto, sin considerar su historia espiritual, su relación con Dios o las cargas que pudo haber dejado atrás. El pueblo de Israel fue formado bajo una cultura de santidad y separación. No solo debían abstenerse de tocar lo inmundo, sino que debían aprender a discernir lo que, aunque aparentemente bueno, traía maldición. Esa misma sabiduría es necesaria hoy. El guardar o usar ropa de un fallecido no puede basarse en emociones o costumbres, sino en obediencia. Lo emocional debe someterse a lo espiritual, porque si bien el amor honra el recuerdo, solo la obediencia honra a Dios. En el 1 Samuel 15, 22 se nos recuerda: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Aplicado a nuestro contexto, podríamos decir: guardar una prenda en honor a alguien no es más importante que obedecer a Dios y proteger tu casa de toda contaminación. El Nuevo Testamento continúa esta línea de pensamiento al hablar del cuerpo como templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19, Pablo escribe: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Si nuestro cuerpo es un templo, entonces lo que lo cubre, lo que se le pone encima, también debe ser tratado con cuidado. Dios cuida lo que somos, pero también cuida lo que usamos, lo que permitimos que nos acompañe, lo que dejamos entrar en nuestra atmósfera espiritual.
Vestirse con lo que no ha sido consagrado puede significar abrir una puerta a lo que Dios nunca quiso que tocaras. El principio bíblico es claro, no todo lo que es lícito es conveniente. Primera carta a los Corintios 10:23 lo dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay prendas que pueden parecer bellas, costosas, valiosas, pero si no edifican, si no elevan, si no bendicen, no tienen lugar en tu vida. Especialmente si su origen está ligado a la muerte, a la pérdida, al pasado que ya no debe acompañarte. Dios no desea que tu caminar esté marcado por lo que otros dejaron atrás, sino por lo que Él ha preparado adelante. La ropa del difunto vista a través de los ojos de Dios no es solo una tela, es un testimonio, pues una huella, una señal. Puede ser un manto de recuerdos o una carga espiritual. La diferencia está en si ha sido santificada por Dios o si ha sido tomada sin su dirección. Porque si Dios te llama a ser santo, como Él es santo, también te llamará a cuidar cada aspecto de tu vida con esa misma santidad. Y eso incluye lo que portas, lo que traes a tu casa, lo que decides conservar. Este es el tiempo de examinar cada cosa a la luz de su palabra. Lo que parece bueno a los ojos del mundo puede estar fuera del diseño divino. La ropa del difunto no es simplemente una herencia, puede ser un vínculo que Dios no aprobó. Y si Él no lo aprueba, por más valor emocional que tenga, debe ser apartado. El camino de la santidad no es cómodo, pero sí es seguro. Y es el único que garantiza protección, paz y propósito. La muerte, desde una perspectiva espiritual, no es solo el final de la existencia física. Es también una transición que marca el cierre de una etapa en el plano terrenal y la apertura hacia otra dimensión que escapa al entendimiento humano. Este umbral, cargado de misterio y reverencia, no solo afecta al alma que parte, sino también a todo lo que le rodeaba, lugares, relaciones, objetos. Y entre los objetos más cercanos y cargados de simbolismo está la ropa. La Biblia revela que la muerte no es un hecho neutral y que el contacto con ella deja huellas, no siempre visibles, pero sí profundas. En ese contexto, usar la ropa de una persona fallecida no es simplemente vestir una prenda, es acercarse a una dimensión donde lo espiritual y lo físico se cruzan de manera directa. En Levítico 21, Dios instruye a los sacerdotes sobre cómo deben conducirse respecto a la muerte. Se les prohíbe acercarse a un cadáver salvo por un familiar muy cercano. Esta ordenanza, lejos de ser insensible, reflejaba un principio mayor. El contacto con la muerte implica contaminación y, por tanto, separación del servicio sagrado. No se trataba de una actitud despectiva hacia los muertos, sino de una protección espiritual para los vivos. Si esto era cierto para quienes debían ministrar en el templo, es igualmente aplicable a quienes hoy desean caminar en santidad y comunión con Dios. Porque lo que ha estado en contacto con la muerte, como la ropa del fallecido, necesita discernimiento antes de ser integrado a la vida del creyente. La muerte, según la Escritura, es un territorio que debe ser tratado con sobriedad y temor reverente. En Números 19, el contacto con un cadáver hacía al hombre inmundo por 7 días. Y no solo el que tocaba el cuerpo quedaba contaminado, sino también quien tocaba una tumba, un hueso humano, o incluso la tienda donde había ocurrido la muerte. La ley establecía que el agua de la purificación debía aplicarse al 3er y 7º día para restaurar la limpieza. Esta meticulosidad subraya que la muerte deja una huella, una marca que no desaparece sola. Aunque en Cristo ya no estamos bajo el antiguo pacto, el principio espiritual permanece. Lo que proviene de la muerte no puede ser incorporado sin pasar por una limpieza espiritual profunda. Muchos creen que una prenda, por el solo hecho de ser lavada con agua, ya está lista para ser usada.
Pero la palabra enseña que no toda limpieza es visible. En Mateo 23, 25 a 26, Jesús reprende a los fariseos porque limpiaban lo de fuera del vaso, pero por dentro estaban llenos de rapiña. La enseñanza es clara, no basta con lo externo. La limpieza que Dios exige va más allá de la apariencia. Y si eso se aplica al alma, también puede aplicarse a lo que está en contacto directo con ella. La ropa no es solo tela, es un receptáculo de memorias, emociones y energías espirituales. En cada hilo puede haber ecos de lo que esa persona vivió, pensó o enfrentó. En Ezequiel 44, 23, Dios describe la responsabilidad de los sacerdotes de enseñar al pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Esta tarea no era opcional, era una prioridad espiritual. Hoy ese llamado no ha desaparecido. Cada creyente está llamado a discernir, y ese discernimiento debe incluir lo que llevamos puesto, lo que entra en nuestra casa, lo que conservamos como recuerdo. Porque cuando no discernimos, abrimos puertas. Y cuando abrimos puertas sin protección, lo que ingresa no siempre es bendición. La muerte en el pensamiento bíblico nunca es tratada como una experiencia neutral. Es el resultado del pecado original y su presencia marca una ruptura. En Romanos 5:12 se dice que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. Es decir, la muerte lleva consigo una señal de separación. Traer objetos impregnados de esa experiencia sin consagrarlo, sin discernirlos, puede transferir no solo emociones, sino también atmósferas espirituales que dificultan la paz, la claridad y la libertad. La ropa, por su cercanía al cuerpo, por su uso continuo, por su impregnación de sudor, piel, fragancias, momentos de gozo o angustia, se convierte en un canal de conexión con lo que fue. Pero en el reino de Dios, no todo lo que fue debe continuar. Hay ciclos que deben cerrarse con firmeza. En el Evangelio de Juan, cuando Lázaro resucita, Jesús da una orden específica: desatadle y dejadle ir. Juan 11:44. La indicación no fue solo que saliera del sepulcro, sino que se le quitaran las vestiduras de muerte, porque no podía caminar en vida con ropa de sepultura. No podía entrar a una nueva etapa con las vendas que marcaban su tiempo de encierro y oscuridad. Este principio es profundamente simbólico. Quienes han sido llamados a la vida no deben seguir vistiendo lo que pertenece a la muerte. Si esto es cierto para quien resucitó, también es válido para quienes viven. La ropa que fue parte del final de alguien no puede ser parte del inicio de otro. Las Escrituras también advierten sobre el poder de lo que se porta. En el caso de los profetas, sus mantos no eran solo una prenda de abrigo, eran un símbolo de identidad espiritual. Elías tenía un manto que pasó a Eliseo, y con él también pasó una doble porción de su espíritu. Eso no ocurrió por azar. El manto fue el vehículo visible de una transferencia invisible. Si una prenda puede transmitir unción, también puede transmitir carga. Y si el que partió dejó asuntos sin resolver, si vivió atado a vicios, resentimientos o prácticas contrarias a Dios, esas vestiduras pueden ser portadoras de una atmósfera que no edifica. Por eso es necesario orar, preguntar, discernir, porque el enemigo aprovecha cada rendija, cada descuido, cada gesto de aparente inocencia para instalar su presencia. En 2 Corintios 6:17 el apóstol Pablo exhorta al pueblo con estas palabras: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Este llamado a la separación no es aislamiento físico, es discernimiento espiritual. No tocar lo inmundo
implica alejarse de lo que Dios ha declarado como inadecuado, incluso si el mundo lo considera inofensivo. La ropa de un fallecido, si no ha sido tratada con discernimiento y consagración, puede formar parte de esa categoría, porque su historia no ha sido borrada, solo silenciada. Y todo lo que ha estado en contacto directo con una experiencia de muerte necesita revisión a la luz de la palabra. En Apocalipsis 3:4, Jesús elogia a algunos creyentes de Sardis diciendo: tienes unos pocos nombres en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. El uso del término vestiduras aquí no es incidental, representa pureza, integridad, fidelidad, y ese simbolismo está presente en toda la Biblia. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios mismo les hizo túnicas de piel para cubrir su desnudez. Cuando el hijo pródigo volvió a casa, el padre ordenó que le pusieran el mejor vestido. La ropa en cada historia representa algo más profundo, una condición espiritual. Por eso, usar una prenda sin considerar su procedencia espiritual es como colocarse una historia ajena sobre el cuerpo. Y esa historia puede no estar alineada con el propósito de Dios para quien la porta. Dios no quiere que su pueblo camine vestido de muerte. Él nos llama a vestirnos de justicia, de alabanza, de santidad. En Isaías 61:10, el profeta declara: me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Este acto no es simbólico solamente, es una transformación. Dios no pone sobre nosotros ropas prestadas, usadas, cargadas de pasado. Él nos da vestiduras nuevas, limpias, hechas a medida. Y ese mismo principio debe guiar nuestras decisiones prácticas. Lo que ponemos sobre nuestro cuerpo debe estar alineado con lo que Dios ha puesto sobre nuestro espíritu. No hay espacio para contradicciones. Vestirse con ropa de una persona fallecida, sin importar cuán cercana o querida haya sido, debe ser una decisión guiada por el Espíritu. No por necesidad, no por nostalgia, no por cultura. Porque las decisiones tomadas en el alma, sin el consejo del Espíritu, pueden convertirse en yugos. Y un yugo, aunque invisible, puede ser más opresivo que cualquier carga visible. Dios nos llama a ser libres. Y la libertad comienza por revisar qué llevamos, qué conservamos, qué permitimos que permanezca cerca de nosotros. Si hay algo que proviene de la muerte que aún no ha sido redimido por la oración y el discernimiento, debe ser entregado, no asumido. Cuando Moisés subió al monte para encontrarse con Dios, tuvo que quitarse las sandalias. No porque fueran sucias, sino porque el lugar donde estaba era santo. Esa acción es reveladora. Lo que traemos desde abajo, desde lo cotidiano, desde lo que ha tocado el polvo, no puede entrar sin transformación al terreno de la santidad. De igual forma, la ropa que ha estado en contacto con la muerte no debe cruzar a tu nueva etapa sin pasar por el altar. Todo lo que toca tu cuerpo toca también tu atmósfera espiritual. Y si Dios cuida tu atmósfera, tú también debes hacerlo. El llamado es claro. El discernimiento no es una sugerencia, es una protección. La ropa del fallecido no es un símbolo neutral, es un puente. Y si ese puente no ha sido cruzado con guía divina, puede llevarte a lugares donde Dios no desea que camine. Porque tú has sido llamado a la vida, no a revivir lo que ya fue. Has sido llamado a vestir gloria, no sombra. Y cada decisión que tomes con lo que portas debe reflejar la convicción de que fuiste apartado para vivir en la luz, no en la memoria perpetua de lo que terminó. Dios está formando un pueblo que camine con vestiduras limpias,
alineadas con su llamado. Que cada paso que des, cada prenda que uses, cada cosa que conserves, esté sometida a la autoridad de su Espíritu. Porque no hay nada pequeño cuando se trata de lo sagrado. Todo lo que se lleva, todo lo que se hereda, todo lo que se porta, debe pasar por su aprobación. Solo así caminarás libre, limpio y en paz. Porque donde hay luz, no hay sombra. Y en tu vida no debe quedar rastro de lo que ya fue sepultado. En el mundo espiritual no existe tal cosa como una acción neutral. Todo lo que hacemos, todo lo que conservamos, todo lo que tocamos, tiene un eco. A veces visible, muchas veces imperceptible a simple vista, pero profundamente activo en el plano invisible. La muerte, desde la perspectiva de Dios, es más que el cese de la vida física. Es un punto de tránsito que abre y cierra dimensiones, que divide el tiempo en un antes y un después, que sella etapas y pide silencio, respeto y separación. Cuando una persona fallece, lo que queda no es solo su ausencia, también quedan sus huellas, su atmósfera, su historia, y entre todo lo que permanece en el mundo físico, la ropa ocupa un lugar especialmente íntimo, por su cercanía al cuerpo, por su constante uso, por su absorción de identidad, emociones, cargas y hábitos. No es un objeto cualquiera. Por eso, el alma necesita reposo. Y el reposo no es solo un estado espiritual del que parte, también es un acto de honra de quienes quedan. El alma que ha partido busca paz. Y esa paz desde lo eterno también implica que no se mantenga atada a este mundo a través de objetos que deberían haber cumplido ya su propósito. Cuando alguien usa la ropa de un fallecido sin discernimiento, sin oración, sin dirección del Espíritu, puede estar prolongando un vínculo que debía quedar cerrado. La memoria no es lo mismo que el apego. La honra no se demuestra conservando lo que no fue consagrado. Y la voluntad de Dios nunca es que vivamos colgados de un pasado que Él ya selló. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esa verdad abarca incluso lo que hacemos con los objetos que pertenecieron a los que ya no están. Cuando una persona parte de este mundo, su alma entra en un plano de juicio, de descanso o de espera, según los designios de Dios. Pero lo que deja atrás puede, si no es tratado con cuidado, seguir conectado al plano terrenal de manera indebida. En el relato de Génesis 35, cuando Raquel muere dando a luz, Jacob levanta una piedra como señal y continúa su camino. No se aferró a lo que quedó atrás, no cargó con sus cosas, no hizo de su memoria una carga. Su acto fue de honra y despedida. Hay una lección poderosa en ese gesto. La vida sigue cuando se suelta, no cuando se retiene. Dios no diseñó la muerte para ser un ancla emocional. La diseñó en su soberanía como una puerta. Y ninguna puerta fue hecha para quedarse abierta para siempre. El alma descansa cuando el entorno respeta su partida. Y una de las formas más comunes en que ese descanso es interrumpido es cuando se insiste en mantener sus objetos personales como si todavía fueran extensiones vivas de quien se fue. El cuerpo vuelve al polvo, el espíritu va a Dios, pero la ropa, los objetos, lo físico, necesita pasar también por un proceso de liberación. No porque tenga alma, sino porque puede convertirse en un canal de conexión innecesaria con lo que ya no tiene lugar. En el libro de Deuteronomio, capítulo 34, cuando Moisés muere, Dios mismo lo entierra en un valle y nadie supo dónde quedó su sepultura. Ese detalle no es casual.
Dios, en su sabiduría, impidió que el pueblo convirtiera su memoria en una reliquia. Impidió que su legado se transformara en un objeto de apego. Porque cuando los santos se convierten en objeto de idolatría o apego indebido, deja de ser útil y comienza a ser estorbo. El alma en reposo necesita que se respete el cierre, que se honre el propósito que cumplió, que no se le arrastre como bandera de nostalgia. La ropa del difunto, si no es tratada con discernimiento, puede mantener activo un ciclo emocional y espiritual que debía haber concluido. No hay paz verdadera en lo que aún tiene un pie en la tierra y otro en el recuerdo. Y la persona que toma esa prenda y la viste sin haber consagrado ese acto, sin haber cerrado ese lazo delante de Dios, puede estar envolviéndose en una carga que no le corresponde. El Salmo 116:15 declara: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dios honra la partida de los suyos, pero también espera que sus seres queridos en la tierra comprendan el significado del descanso eterno. No es olvido, es cierre, no es abandono, es entrega, no es rechazo, es obediencia al tiempo de Dios. El alma no necesita que le construyan altares en la memoria, necesita que se le deje ir con honra. Y parte de esa honra se manifiesta en qué hacemos con lo que quedó. La ropa, aunque material, puede ser un símbolo de algo más profundo, de lo que no soltamos, de lo que no aceptamos, de lo que insistimos en seguir reviviendo. Pero Dios no nos llama a revivir lo que Él ya llamó a reposar. En Isaías 57:12 nos dice: entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. El descanso del alma no solo depende de su estado delante de Dios, sino también del entorno espiritual que se genera después de su partida. Cuando se aferran objetos, cuando se usan sin discernimiento, cuando se convierten en extensión emocional, el alma no está siendo dejada en paz. Y quien los usa tampoco. La Escritura está llena de actos simbólicos que reflejan respeto hacia lo que ha sido separado. En el templo, los utensilios consagrados no podían ser usados para otra cosa. Lo que era para Dios no podía ser transferido a lo común. Y cuando alguien lo hizo, como en el caso del rey Belsasar en Daniel 5, las consecuencias fueron inmediatas. Aunque la ropa del difunto no sea un objeto sagrado, su uso indebido puede romper principios de honra, separación y limpieza espiritual. Porque no se trata del objeto en sí, sino del estado del corazón que lo toma y de la atmósfera que lo rodea. Dios establece límites espirituales no para limitarnos, sino para protegernos. Y cada vez que cruzamos esos límites, incluso en cosas pequeñas, abrimos puertas que no debían abrirse. El cuerpo fue diseñado para ser vestido, pero no con cualquier cosa. Lo que cubre el cuerpo en la Biblia siempre tuvo un sentido espiritual. Desde las túnicas de piel que Dios hizo para Adán y Eva, hasta las vestiduras blancas de los santos en Apocalipsis. El vestido representa posición, estado, identidad. Por eso, cuando se viste una prenda que perteneció a alguien que ya no está, esa acción no es neutra. Puede sin querer estar trasladando no solo tela sobre la piel, sino atmósfera sobre el alma. Y eso en el ámbito espiritual tiene peso. No todo lo que es material es inocente. No todo lo que parece inofensivo lo es. La sabiduría comienza cuando se reconoce que las cosas no siempre son lo que parecen. Y en el reino de Dios el discernimiento no es un don opcional. Es una necesidad para quien quiere caminar sin cargas ajenas. El alma en reposo necesita que quienes siguen vivos no mantengan vínculos inconclusos con lo que ya fue.
La ropa, los objetos, los recuerdos deben ser tratados con oración, con discernimiento, con guía del Espíritu. No se trata de reglas rígidas, sino de comprensión espiritual. Lo que no fue consagrado no debe ser compartido. Lo que aún está impregnado de historia no resuelta, no debe ser usado como adorno. La honra verdadera no consiste en conservar objetos. Consiste en caminar en libertad y en paz, sabiendo que lo que fue cumplió su curso y que ahora es tiempo de mirar hacia lo que Dios quiere hacer nuevo. En Filipenses 3:13 a 14, el apóstol Pablo expresa con claridad una actitud espiritual que debe marcar a todo creyente. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Esta no es una negación del pasado, sino una liberación consciente de sus ataduras. El alma del difunto no necesita que su ropa continúe presente, necesita que su historia sea entregada a Dios y que quienes quedan en la tierra avancen hacia su propósito sin arrastrar cargas emocionales disfrazadas de memoria. Porque no todo recuerdo es bendición. Algunos, aunque bien intencionados, pueden convertirse en trampas si no se manejan con sabiduría. El descanso del alma no es solo una realidad celestial, también es una expresión terrenal. Se manifiesta cuando el entorno acepta el cierre, respeta el tiempo, honra la memoria sin idolatrarla y camina con fe hacia lo que sigue. La ropa que quedó atrás debe ser tratada como parte de ese cierre. Lo que no se consagra, se estanca. Y lo que se estanca, interrumpe el fluir de Dios. La atmósfera de una casa, el estado de ánimo de una persona, la libertad espiritual de una familia, pueden ser influenciados por pequeños gestos que no fueron filtrados por la oración. Por eso, cada decisión, incluso la que parece más simple, como guardar o usar una prenda, debe ser tomada con temor reverente. Dios no necesita que repitamos ritos, necesita que escuchemos su voz. Y muchas veces esa voz susurra en los detalles, en las decisiones pequeñas, en los actos cotidianos. La ropa de una persona fallecida puede parecer un asunto menor, pero en el mundo espiritual es una llave. Puede cerrar ciclos o mantenerlos abiertos. Puede traer paz o cargar el alma. Y quien desea caminar en libertad no puede ignorar el peso que una prenda puede tener si no ha sido santificada. Porque no todo lo que heredas está destinado a acompañarte. Algunas cosas fueron hechas para ser soltadas. Y cuando se sueltan, el alma en reposo descansa verdaderamente. Y la vida que continúa puede avanzar sin cadenas invisibles que la retrasen. El descanso del alma es una obra completa de Dios, pero también es una responsabilidad de quienes quedan. Cerrar correctamente los ciclos es parte del orden espiritual, y eso incluye revisar lo que quedó, lo que permanece, lo que aún no ha sido entregado. La paz no llega por accidente. Se cultiva en la obediencia, se sostiene en la sabiduría y se fortalece cuando cada parte de nuestra vida es puesta bajo el señorío de Cristo, incluso las prendas que cubren nuestro cuerpo. Porque cuando todo está consagrado, todo fluye. Y lo que una vez fue sombra, deja de tener poder. Porque el que camina en la luz no teme lo que quedó atrás. Simplemente lo honra, lo entrega y sigue adelante. Lo invisible afecta a lo visible. Esta verdad, aunque muchas veces ignorada, atraviesa toda la Escritura como un hilo sagrado que une lo que el ojo humano no puede ver con lo que el corazón espiritual es capaz de discernir. La ropa de una persona fallecida no es únicamente una pertenencia. Es un objeto marcado por una historia, una atmósfera, una trayectoria de vida que al no haber sido santificada puede arrastrar consigo más de lo que aparenta. En el mundo espiritual las cosas no se heredan por afecto, sino por alineación.
Y lo que no fue purificado, consagrado o entregado a Dios puede convertirse en un canal de perturbación, desgaste y opresión silenciosa. No porque el objeto tenga poder por sí mismo, sino porque su carga no tratada puede interferir con la atmósfera espiritual de quien lo posee. Desde el principio Dios ha hecho una clara distinción entre lo que Él bendice y lo que no debe tocarse. En el libro de Josué, capítulo 6, cuando Dios entregó Jericó en manos del pueblo, dio instrucciones específicas de no tomar ningún objeto del anatema. Pero en el capítulo siguiente, Acán tomó lo que no debía, entre ellos un manto babilónico. La consecuencia fue devastadora. La derrota vino sobre Israel y la presencia de Dios se retiró hasta que el objeto fue identificado y eliminado. La ropa entonces no era solo un símbolo de vanidad o lujo, era un objeto cargado espiritualmente. Lo que para el ojo natural era solo una prenda, para Dios era una violación del orden espiritual. No todo lo que parece inofensivo lo es. La Biblia muestra que hay niveles de transferencia espiritual. Elías dejó su manto a Eliseo y con ese manto no solo vino una tela, sino una doble porción del espíritu que había reposado sobre el profeta. El manto fue el vehículo. La herencia fue espiritual. Esto revela que las vestiduras pueden llevar consigo una carga, una atmósfera, una unción o una opresión. Por eso, cuando alguien toma sobre sí una prenda perteneciente a una persona fallecida, sin la dirección del Espíritu y sin oración de consagración, se está exponiendo a recibir algo que no fue diseñado para su vida. Puede que esa ropa no transporte bendición. Puede que esté impregnada de ciclos no resueltos, emociones no sanadas, vínculos no rotos. Y lo que comienza como un gesto de amor o recuerdo puede convertirse en una puerta abierta a la perturbación. La Escritura nos recuerda que Dios es un Dios de orden y que la limpieza espiritual no es una opción, sino un mandato. En 2 Corintios 7:1 se nos exhorta a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La contaminación espiritual no siempre proviene de actos visibles de pecado. A veces proviene de no haber filtrado lo que se permite entrar en nuestra vida. Objetos heredados, sin discernimiento, pueden interrumpir la paz espiritual de una casa. Ropas que pertenecieron a alguien que ya cruzó al otro lado, si no son tratadas con sabiduría, pueden convertirse en focos de confusión, de fatiga inexplicable, de insomnio o de carga emocional que no encuentra causa natural. El espíritu del hombre es sensible y todo lo que lo rodea ejerce influencia. Por eso, Dios insiste en separar lo consagrado de lo impuro, lo vivo de lo muerto, lo útil de lo estorboso. El contacto con la muerte en la ley mosaica era causa de impureza, incluso si no se tocaba el cuerpo directamente, sino una tumba o un objeto que había estado en el entorno del fallecido. Esto no era un mandato sin sentido, era una protección espiritual. Y aunque vivimos bajo la gracia, los principios espirituales siguen vigentes. El respeto por lo que cruzó el umbral de la muerte sigue siendo una línea que no debe traspasarse sin discernimiento. El alma que partió ya no está, pero su historia, sus batallas, su atmósfera puede quedar impregnada en lo que dejó. Y la ropa, por su naturaleza íntima, por su constante cercanía con el cuerpo, puede ser un receptor involuntario de esas cargas. En Hebreos 12:1 se nos insta a dejar todo peso y el pecado que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. No todos los pesos son pecado, pero todo lo que estorba, aunque sea legítimo, debe ser dejado atrás. La ropa del difunto puede no ser en sí misma un pecado,
Pero si representa un peso emocional, una conexión no resuelta o una atmósfera espiritual que no fue redimida, entonces es un obstáculo. Lo que impide el avance, lo que nubla la claridad espiritual, lo que impone una carga emocional constante, debe ser evaluado bajo la luz del Espíritu. Porque Dios no llama a caminar con lastres ajenos, sino con libertad. En Apocalipsis 19:8 se habla de las vestiduras finas, limpias y resplandecientes que representan las acciones justas de los santos. Esto nos recuerda que la ropa tiene una dimensión simbólica que trasciende lo físico. No es casual que Jesús usara parábolas en las que el vestido marcaba estatus espiritual. En Mateo 22, el hombre que no llevaba el traje de boda fue expulsado de la fiesta. No porque el vestido en sí fuera el problema, sino porque simbolizaba la preparación, la santidad, la identidad espiritual. Por eso, en el ámbito espiritual, vestir algo que no ha sido purificado, que viene cargado de una vida que ya concluyó, puede ser un acto de contaminación sin intención. El pueblo de Dios está llamado a caminar en discernimiento, no por temor, sino por convicción. En Efesios 5:10 se nos dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Esto implica poner cada decisión, cada objeto, cada vínculo bajo la evaluación del Espíritu. La ropa de una persona fallecida, si no ha sido consagrada, si no ha sido entregada a Dios, si no ha sido filtrada por oración, puede traer consigo más de lo que se ve. Y quien desea andar en luz no puede permitirse sombras ajenas sobre su vida. Dios desea que su pueblo camine en libertad, sin ataduras emocionales, sin vínculos invisibles con lo que ya no tiene propósito. El alma que ya partió no necesita que su ropa siga activa en este mundo, necesita que su memoria sea entregada en gratitud y que su historia quede bajo el cuidado de Dios, porque lo nuevo no se puede vestir si lo viejo no ha sido quitado. En Efesios 4:22-24 se nos exhorta a despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Esta exhortación no solo es interna, tiene una expresión externa. Vestirse de lo nuevo implica también dejar atrás lo que no fue llamado a continuar. La paz espiritual muchas veces depende de decisiones prácticas. No todo conflicto interior se resuelve con palabras. Algunos se resuelven soltando objetos que fueron heredados sin haber sido santificados. La ropa del difunto puede parecer insignificante, pero cuando ha sido vestida por alguien que ya no está, sin haber sido consagrada, puede arrastrar una historia que no corresponde. Dios no desea que cargues con lo que no fue escrito para ti. Desea que camines ligero, vestido de su voluntad, cubierto por su propósito y libre de todo vínculo que Él no autorizó. Porque cuando caminas vestido de lo que Él te entregó, todo en tu vida comienza a alinearse con su paz. Cerrar un ciclo es un acto espiritual. No se trata solo de dejar atrás una etapa, sino de sellarla delante de Dios, reconociendo que hay cosas que no deben acompañarnos a lo que viene. La ropa de una persona fallecida, por su naturaleza íntima y cargada de memoria, necesita ser tratada con sabiduría y dirección divina. No es una decisión emocional ni un gesto cultural. Es un asunto que debe pasar por la lámpara de la palabra, porque lo que no es entregado puede convertirse en una carga invisible. La Escritura ofrece principios claros sobre cómo proceder cuando un objeto ha sido marcado por un contexto de muerte. En Números 19, Dios establece que incluso quienes tocaban la tienda donde alguien había muerto quedaban ritualmente impuros y necesitaban purificación. Este mandamiento no respondía a un concepto higiénico, sino espiritual. Era una advertencia sobre lo que puede permanecer cuando no se discierne lo que se guarda o se usa. Y si eso era cierto con una tienda, ¿cuánto más con la ropa que estuvo directamente en contacto con el cuerpo, con los pensamientos, con la vida interior de quien partió? En Isaías 52:11
Dios llama a su pueblo con palabras que atraviesan el tiempo. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Aquí no se habla solo de una salida física, sino de una decisión espiritual, de no tocar lo que no ha sido consagrado. Este llamado sigue vigente. Lo que heredamos, lo que conservamos, lo que decidimos usar, debe pasar por la purificación que solo Dios puede dar, porque no todo lo que llega a nuestras manos viene con su bendición. Cerrar un ciclo con fe implica entregar a Dios todo aquello que ya no forma parte de nuestro llamado. No se trata de despreciar la memoria, sino de reconocer que hay una línea espiritual que no debe ser cruzada sin su dirección. La ropa que perteneció a alguien que ya no está, no puede ser integrada a nuestra vida como si fuera un objeto neutral. Debe ser evaluada, orada y, si el Espíritu lo revela, apartada. Porque lo que parece inofensivo puede estar sosteniendo vínculos que deben ser rotos. En 1 Tesalonicenses 5:21-22 se nos instruye: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Esa es la guía, no por temor, sino por obediencia. Porque cuando soltamos lo que ya no nos pertenece, abrimos espacio para lo que sí ha sido preparado para nosotros por la mano de Dios. Y en ese espacio nuevo, el alma encuentra descanso, la mente, claridad y el espíritu, libertad. Solo allí comienza verdaderamente lo nuevo. El discernimiento espiritual también se expresa en los detalles más cotidianos. La forma en que tratamos lo que otros han dejado atrás dice mucho sobre nuestra comprensión del mundo invisible. Más allá de la memoria y el afecto, Dios nos llama a desarrollar una mirada que no se guía solo por lo emocional, sino por la sabiduría que viene de lo alto. No se trata únicamente de lo que tocamos, sino de lo que permitimos que nos toque. Porque cuando vestimos algo, también le damos permiso para acercarse a nuestro ser. El verdadero llamado no es conservar lo que otro usó, sino revestirse del carácter de Cristo. En Romanos 13:14, la palabra nos exhorta: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esta es la verdadera vestidura que Dios quiere sobre ti. No la de un pasado que ya se fue, sino la de una identidad eterna que no se desgasta ni se marchita. Lo que Dios quiere poner sobre ti no ha sido usado por nadie más. Es tuyo, es nuevo y fue diseñado solo para ti. ¿Estás listo para soltar lo viejo y vestirte de lo que el cielo preparó para tu vida?